El celular maldito. La primera vez que vi el celular, estaba tirado a un costado de la carretera, junto a una parada de autobús vieja, olvidada y cubierta de grafiti. Llovía a cántaros aquella tarde, y el barro se acumulaba bajo mis pies mientras me dirigía a casa tras una larga caminata. El móvil, oscuro y brillante bajo la lluvia, parecía completamente fuera de lugar en ese escenario gris y deprimente. Nadie más estaba alrededor, ni un coche pasando, ni una persona caminando bajo la tormenta. Solo yo y aquel extraño objeto, como si estuviera esperándome. Por un momento, me quedé parado, observándolo desde la distancia. No era común encontrar algo de valor en una calle como aquella. Todo en ese lugar estaba abandonado y cubierto de polvo, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar allí. El celular, en cambio, lucía nuevo, intacto, como si alguien lo hubiera dejado intencionadamente. Me acerqué, con cierta duda. Sabía que recoger algo así podría ser un problema. Quizás su dueño lo estaba buscando, o tal vez alguien lo había tirado por razones que no quería descubrir. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y antes de darme cuenta, ya lo tenía en mis manos. Era un modelo moderno, de los que cuestan una fortuna, pero lo más extraño era que, a pesar de la tormenta, el dispositivo estaba seco. No había ni una gota de agua en su pantalla. No podía evitar pensar en cómo había llegado hasta ahí. ¿Alguien lo dejó caer mientras huía de algo? ¿O simplemente lo arrojaron, desesperados? Pulsé el botón de encendido. Para mi sorpresa, la pantalla brilló al instante. Había algo en la oscuridad de esa luz que me hizo estremecerme por dentro. Una sensación que no podía explicar, pero que ignoré rápidamente. El fondo de pantalla era una imagen oscura, borrosa, como si hubiera sido tomada desde dentro de una cueva o un túnel. Parecía un lugar al que nunca querría ir. Aún así, lo guardé en mi bolsillo y seguí caminando bajo la lluvia, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de hacer. A lo largo de los minutos, el ruido del agua chocando contra el suelo y el viento me rodeaban, pero algo en el ambiente parecía distinto, como si el tiempo se hubiera ralentizado, y cada paso que daba se sentía más pesado. Cuando llegué a casa, el celular ya se había integrado en mi rutina mental. Lo dejé sobre la mesa y lo miré por unos segundos más, antes de cambiarme la ropa mojada. Mientras me secaba el cabello, sentí una especie de presión, como si el dispositivo me estuviera observando desde la mesa. Mi mente jugaba trucos, lo sabía, pero el silencio en la habitación no ayudaba a calmarme. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve sonido proveniente de la sala. Me levanté despacio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Ahí, en la oscuridad, vi la luz del celular encenderse sola. No debería haber sido posible, ya que lo había apagado antes de acostarme. Sin embargo, la pantalla brillaba intensamente, iluminando las sombras de los muebles a su alrededor. Me acerqué con cautela, sintiendo un nudo en el estómago. Al levantarlo, vi que una notificación había aparecido. Mensaje recibido, decía. El miedo se apoderó de mí, pero lo desbloqueé. Lo primero que noté fue que no había ninguna aplicación de mensajería instalada. De hecho, no había ninguna app en absoluto. El teléfono estaba completamente vacío, salvo por la imagen de fondo, que ahora parecía haber cambiado ligeramente. El túnel, o lo que fuera, ahora tenía una figura en su interior. Difusa, pero definitivamente humana. No podía haber sido mi imaginación. El mensaje, sin embargo, estaba ahí, en una bandeja de entrada invisible. Estás más cerca de lo que crees. Apagué el teléfono de inmediato. Algo no estaba bien. Pero el cansancio me venció y terminé por meter el celular en un cajón, cerrándolo con fuerza. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura en el túnel volvía a mi mente. La noche fue interminable, con pesadillas que apenas recordaba, pero que me dejaban con un sudor frío cada vez que despertaba. A la mañana siguiente, encontré el celular fuera del cajón.
Estaba justo en la mesa donde lo había dejado al principio. Mis manos comenzaron a temblar al ver que había otro mensaje en la pantalla, sin que hubiera ningún rastro de cómo había salido de su encierro. Esta vez, el mensaje era más directo. Debes seguir adelante. No te detengas. No sabía a qué se refería. ¿Seguir qué? ¿A dónde? Empecé a revisar el teléfono de nuevo, pero no había ninguna pista, ni contactos, ni historial. Nada. Solo ese maldito túnel y la figura que ahora parecía más cercana. Decidí apagarlo nuevamente, esta vez sacando la batería. Pero por alguna razón, el teléfono volvió a encenderse solo. Durante los siguientes días, la tensión solo aumentó. Cada vez que miraba el teléfono, había algo diferente en esa imagen de fondo. La figura se hacía más visible, más tangible, hasta que una noche ya no estaba dentro del túnel, sino en la pantalla, frente a mí. Podía sentir su presencia, aunque supiera que era solo una imagen. Pero había algo en sus ojos, una mirada que no era humana, que me perturbaba hasta lo más profundo. No importaba lo que hiciera, siempre había más mensajes, cada vez más crípticos. Todos me decían que siguiera adelante, que no mirara atrás, pero nunca me decían a qué se referían. Una noche, finalmente comprendí. El celular no era simplemente un objeto maldito. Era una puerta. Cada vez que lo encendía, sentía una conexión con algo más allá de este mundo, algo que no comprendía pero que estaba intentando llegar hasta mí. Esa noche, decidí que ya era suficiente. No podía más. Iba a deshacerme del teléfono de una vez por todas. Lo llevé a la carretera, el mismo lugar donde lo había encontrado, y lo arrojé con todas mis fuerzas al barro. Sin embargo, cuando regresé a casa, el celular estaba nuevamente en mi mesa, esperándome, con la pantalla encendida y un último mensaje. No puedes huir de lo que ya te ha encontrado. Esa fue la última vez que intenté escapar. Desde entonces, cada noche la figura en la pantalla está más cerca. Ya no está en el túnel, ni siquiera en el teléfono. Ahora, cada vez que apago las luces, puedo verla en la esquina de mi habitación, observándome. Todavía no sé qué es lo que quiere, pero sé que, tarde o temprano, descubriré por qué ese celular llegó a mis manos. Cuando creí haber tocado fondo, me di cuenta de que apenas estaba al borde de algo mucho más oscuro. El celular, ese objeto maldito, parecía estar jugando con mi mente. Los días transcurrían con un peso en mi pecho que no se iba. Intentaba convencerme de que solo era una coincidencia, una serie de sucesos desafortunados que me habían afectado más de lo que debían, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Lo más perturbador era la figura. Sabía que estaba ahí, observándome desde algún lugar que no alcanzaba a comprender. Ya no era una imagen borrosa en la pantalla, era algo mucho más tangible. A pesar de mi miedo, no podía evitar mirar el teléfono. Cada vez que lo hacía, era como si una parte de mí quedara atrapada en esa figura, en esos ojos oscuros que me seguían a donde fuera. Durante las siguientes semanas, traté de continuar con mi vida normal. Pero el teléfono, de alguna forma, siempre encontraba la manera de volver a mí. No importaba si lo apagaba, si lo escondía o incluso si lo tiraba lejos de mi vista. Al final, siempre terminaba en mis manos, como si me hubiera atado a él de forma permanente. En algún punto, dejé de luchar contra eso. Sabía que era inútil. Una mañana, desperté y lo encontré junto a mi cama, brillando con esa luz siniestra que ya me era familiar. Había un nuevo mensaje. No quise abrirlo, pero mi cuerpo actuaba por sí solo, como si algo dentro de mí quisiera saber más, aunque mi mente rogaba por escapar. El mensaje era simple esta vez, pero su impacto fue devastador. El tiempo se agota. Sentí un escalofrío recorrerme, aunque intenté ignorarlo. Traté de seguir con mi día, pero todo lo que hacía parecía carecer de sentido. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera perdido color y forma. Solo el celular seguía siendo real, tangible. Era el único objeto que parecía tener peso en mi vida.
todo lo demás se sentía vacío. A medida que avanzaba la tarde, comencé a notar que no era solo yo el que estaba afectado. Las personas a mi alrededor también parecían actuar de manera extraña. Amigos que conocía desde hacía años se mostraban más fríos, más distantes. Era como si, sin saberlo, se estuvieran alejando de mí, como si supieran algo que yo no sabía. No era paranoia, o al menos eso quería pensar. Pero había algo en sus miradas, en sus gestos, que me hacía sentir más solo que nunca. Esa noche, el celular sonó. No había escuchado ningún sonido antes, solo los mensajes apareciendo en la pantalla sin más. Pero esta vez fue distinto. Era un timbre bajo, pero profundo, resonante, que hizo eco en mi habitación vacía. Cuando miré la pantalla, vi que había una llamada entrante. El nombre en la pantalla me congeló, desconocido. Sabía que no debía contestar, pero, al igual que con los mensajes, mis manos actuaron por su cuenta. Al poner el teléfono en mi oído, no escuché nada al principio. Solo un silencio que parecía tragarse todo el ruido a mi alrededor. Luego, algo rompió esa quietud. Era un suspiro largo y cansado, como si la persona al otro lado estuviera luchando por respirar. Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. El miedo se había apoderado de mi garganta. Entonces, una voz susurró, clara y precisa, «Ya te encontramos». Sentí que el aire en la habitación se tornaba más pesado. Al otro lado de la llamada, la respiración se volvió más fuerte, más frenética, como si quien fuera que estuviera ahí intentara acercarse más. Colgué inmediatamente, lanzando el teléfono a la cama. No podía pensar, no podía moverme. Sabía que algo estaba muy mal, pero mi mente no lograba procesar qué era. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía seguir viviendo así. Fui a la policía, les conté una versión reducida de lo que había estado pasando. Evité mencionar las partes más perturbadoras, temiendo que no me creyeran o que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Los oficiales tomaron el celular, prometiendo investigar, pero la expresión en sus rostros me decía que no le daban mucha importancia. Esa noche, traté de descansar, convencido de que me había librado de la maldición. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. A medianoche, fui despertado por un golpe en la puerta. Era suave al principio, pero se fue intensificando. Me levanté de la cama, con el corazón en la garganta, y me acerqué a la puerta. No había nadie afuera, solo la oscuridad y el viento. Al volver a mi habitación, sentí un escalofrío recorriéndome cuando vi lo que había sobre mi cama, el celular. Estaba de vuelta. Y esta vez, no tenía que mirar la pantalla para saber lo que decía. Sentía que, de alguna manera, la figura en la imagen se estaba acercando más, que había cruzado algún umbral que no podía deshacer. Tomé el teléfono, decidido a terminar con esto de una vez por todas. No sabía cómo, pero algo dentro de mí me decía que la respuesta estaba en ese maldito túnel que había estado observando desde el principio. Miré la imagen una vez más, y ahí estaba la figura, más clara que nunca, con sus brazos extendidos hacia mí, como si me invitara a seguirla. Sabía que tenía que ir a ese lugar. No tenía otra opción. Algo, o alguien, me estaba esperando allí. Tomé mi auto y conduje por la carretera, siguiendo un impulso que no podía ignorar. El celular, aún en mi mano, brillaba con más intensidad a medida que me acercaba al lugar donde lo había encontrado. Todo estaba más oscuro de lo normal, como si la noche misma estuviera conspirando en mi contra. Finalmente, llegué a la vieja parada de autobús, el lugar donde todo había comenzado. La lluvia caía en silencio y el viento se colaba entre los árboles cercanos. Bajé del auto, con el celular en la mano, y me acerqué al sitio exacto donde lo había visto por primera vez. Y entonces lo vi. El túnel. No estaba en la pantalla esta vez. Estaba allí, frente a mí, en la vida real. Un oscuro agujero en la tierra, con una figura esperando en su entrada. Sentí una fuerza que me empujaba hacia él, un poder que no podía resistir.
Sabía que, si daba un paso más, no habría vuelta atrás. Y entonces, sin más, el celular se apagó, dejándome solo frente a la oscuridad. La oscuridad frente a mí parecía un vacío insondable, una puerta que se abría hacia lo desconocido. Todo en mi interior gritaba que me fuera de allí, que no siguiera adelante. Pero había algo más fuerte que el miedo, la certeza de que si no lo enfrentaba ahora, nunca escaparía de ello. Ya no era solo un teléfono o una figura en la pantalla, era algo mucho más profundo, algo que había invadido mi vida y no me dejaría en paz hasta que la confrontara. La lluvia continuaba cayendo de forma irregular, densa y pesada. Parecía que incluso la naturaleza se resistía a mi presencia, como si el propio ambiente supiera lo que estaba por suceder. El túnel seguía allí, con su boca abierta, esperando. La figura que había visto tantas veces en la pantalla ya no era una imagen digital. Ahora era real, más real de lo que me hubiera atrevido a imaginar. Estaba de pie en la entrada del túnel, una silueta indefinida, pero con un peso palpable. No necesitaba acercarme más para sentir su presencia, para saber que era la fuente de todo lo que me había estado atormentando. Apreté el celular en mi mano, aunque la pantalla seguía apagada. Sabía que había algo en ese túnel que tenía que enfrentar, pero no sabía exactamente qué. Mis pies se movieron por su cuenta, uno delante del otro, acercándome lentamente a la entrada. Con cada paso, sentía como si me estuviera adentrando en otro mundo, un lugar donde las reglas que conocía ya no aplicaban. El silencio era total, roto solo por el crujir del suelo bajo mis pies y el latido acelerado de mi corazón. Finalmente, me detuve frente a la entrada del túnel. El aire allí era diferente, más frío, denso y cargado con una energía que me resultaba casi insoportable. Podía sentir cómo esa figura se movía en la penumbra, observándome, esperando. Cerré los ojos por un momento, intentando reunir el coraje necesario para dar el siguiente paso. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo y persistente, como un murmullo lejano, resonó en el interior del túnel. No lo entendía del todo, pero parecía una especie de lamento, una súplica que resonaba en lo más profundo de mi mente. De repente, el celular vibró en mi mano. Lo levanté, y para mi sorpresa, la pantalla se había encendido de nuevo. Esta vez no había mensajes ni imágenes. Solo una cuenta regresiva, un reloj que avanzaba hacia el cero. 5 minutos. Ese era todo el tiempo que me quedaba. Mi cuerpo se tensó al ver la cuenta atrás. Sabía que el reloj no era una advertencia vacía. Algo terrible sucedería cuando llegara a cero, y solo había una forma de detenerlo. Tenía que entrar. Di un paso al frente, y el mundo a mi alrededor pareció disolverse. El túnel no era solo un espacio físico, sino una transición hacia algo más, una dimensión en la que las leyes de la realidad se desintegraban. La oscuridad era casi tangible, envolviéndome como un manto pesado. Mi vista comenzó a ajustarse, y aunque no podía ver con claridad, sentía la presencia de la figura a mi lado, moviéndose junto a mí, susurrándome al oído. Pero no podía escucharla. No quería. Mientras avanzaba, algo comenzó a moverse en las paredes del túnel, como sombras que tomaban forma y luego desaparecían. Mis pasos resonaban en el espacio vacío, y cada sonido parecía multiplicarse, envolviéndome desde todas direcciones. La cuenta regresiva seguía bajando en la pantalla del teléfono, marcando el tiempo que me quedaba. 4 minutos. El miedo era casi insoportable, pero seguía adelante. En lo profundo del túnel, vi algo que no esperaba, una puerta. Una puerta metálica, vieja y oxidada, que parecía estar allí desde hacía siglos. Tenía grabados símbolos extraños, como runas antiguas que no reconocía. La figura se detuvo frente a la puerta, mirándome con ojos vacíos. Sabía que lo que estaba detrás de esa puerta era la clave para terminar con todo esto, pero también sabía que al cruzarla no había vuelta atrás. Con un último aliento de determinación, empujé la puerta. Lo que encontré al otro lado era indescriptible.
El espacio no parecía seguir las leyes físicas que conocía. Era como si el mundo se hubiera doblado sobre sí mismo, creando un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de formas imposibles. La figura estaba allí, esperando, más clara que nunca. Pero no estaba sola. Decenas, tal vez cientos de figuras como ella se movían en la penumbra, sus cuerpos deformes y sus rostros sin rasgos. Eran almas perdidas, atrapadas en un ciclo de tormento eterno. Y entonces lo entendí, el celular era solo un medio, un instrumento para capturar más almas, para arrastrar a los vivos hacia este lugar de desesperación. Yo era solo el siguiente en la lista. 3 minutos. Intenté dar la vuelta, escapar, pero el túnel había desaparecido. Estaba atrapado. Las figuras comenzaron a moverse hacia mí, lentas pero decididas. Sentía su desesperación, su hambre de algo que solo yo podía ofrecerles. Eran como sombras que se deslizaban en la oscuridad, buscando la luz que aún quedaba dentro de mí. 2 minutos. La cuenta regresiva seguía avanzando, y yo sabía que no quedaba mucho tiempo. Si no hacía algo, acabaría como ellos, perdido en ese limbo eterno. Miré el celular por última vez, y fue entonces cuando lo entendí. La única forma de liberarme era destruirlo, romper la conexión que me había atado a este lugar desde el principio. Pero sabía que no sería fácil. Tomé el celular con ambas manos, y con todas mis fuerzas intenté romperlo. El dispositivo resistía, como si estuviera hecho de algo más que metal y vidrio. Las sombras se acercaban más, susurrando mi nombre, extendiendo sus manos hacia mí. Sentía su toque frío en mi piel, como si intentaran arrastrarme con ellos. 1 minuto. Con un último grito de desesperación, levanté el celular y lo golpeé contra el suelo con todas mis fuerzas. El cristal se rompió, y en ese momento, todo cambió. Las sombras retrocedieron, como si hubieran sido repelidas por una fuerza invisible. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse, y por un breve instante sentí que estaba siendo liberado. 0. Todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba de vuelta en la parada de autobús. El celular ya no estaba, y el túnel había desaparecido. El mundo parecía haber recuperado su normalidad, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Lo que había visto, lo que había experimentado, me perseguiría por el resto de mi vida. Había escapado, sí, pero no sin pagar un precio. El celular maldito había desaparecido, pero en algún lugar sabía que alguien más lo encontraría. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes.